que has sido fiel con nosotros, Señor. En todo momento te honramos, te adoramos y te bendecimos, y por eso esta noche estamos aquí reunidos y conectados a través de otros hermanos en Cristo en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, con la finalidad de poder expresarte y darte a conocer, Señor, aquí en la tierra, que es nuestro máximo anhelo, y fue el máximo anhelo del apóstol Pablo, poder dar a conocer ese propósito, eso que había estado oculto por siglos y edades, ese misterio que habla tu palabra, que eras tú, Cristo, que estabas oculto entre sombras, tipos y figuras, y que nadie te podía ver. Hasta nosotros ahora podemos verte, Señor, en este maravilloso y nuevo pacto. Y esa oportunidad que tenemos de poder conocer ese propósito eterno, pero también conocer que eso es tu voluntad y ha sido tu voluntad desde el principio de la creación. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, nos diriges siempre para glorificar a Cristo, como siempre lo haces, y nuestra idea siempre es glorificar a Cristo. Así es que estamos siempre en esa común unión contigo, Señor, para que tú nos guíes, nos dirijas en esta noche, y seas tú expresándote, seas tú hablando a través de su servidor, Señor. Gracias te damos porque hasta el día de hoy podemos ver esa maravillosa gracia manifiesta en cada uno de nosotros, que todo está suplido, pero más que eso, agradecidos contigo por darnos y revelarnos este secreto que había estado oculto por siglos y edades, pero ahora a tus santos hijos se los has dado a conocer, Señor, a través del Espíritu Santo que mora y habita en nosotros. Gracias te damos, declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos ese cuerpo glorioso, Señor. Y estamos alertas con nuestros sentidos naturales, alertas, y declarando que la mente de Cristo está manifestada en todo momento para entender estos principios, estos preceptos que nos van a llevar, Señor, a ser edificados y a crecer, de pasar de ser niños a ser ahora adultos espirituales, Señor, para ser literalmente que tú seas formado en nuestra alma, para ser conformados a tu imagen, Señor, y poder expresarte en este tiempo, en todo tiempo, es nuestro máximo anhelo. Gracias, precioso Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Rey. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo llevamos cautivo, todo pensamiento, Señor, a la obediencia tuya. Gracias, gracias por esta oportunidad de poder entender estos principios eternos y estas verdades, y poder entender la verdad presente, que eres tú, Cristo, en nosotros, manifestándote en todo tiempo. Gracias, gracias, porque nuestra idea es que tú te expreses, no seamos nosotros, sino seas tú a través de nosotros esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos, estamos acá reunidos, y también estamos ya conectados a través de las páginas de Facebook, también nuestra página Fe y Poder Guadalajara. Estamos transmitiendo el tema que se llama Vacas Sagradas, y pues en lo que se van conectando las personas vamos a darle la bienvenida, y cada uno que se va conectando en esta noche, bendecidos en Cristo. Cada persona que nos va a ver también de manera directa a través de estos medios de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, o que nos vayan a ver también de la página YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde ya estamos subiendo las enseñanzas sobre este tema. Algunas por ahí subimos de vacas sagradas en el cristianismo, y las personas que nos van a ver también de manera diferida o manera directa a través de la página de Facebook o de YouTube, pues sean todos bienvenidos, de los diferentes países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica, así como cada persona que nos ve también de nuestra maravillosa República Mexicana, también de cada ciudad, población o estado. Ok, pues si tuviese la oportunidad de compartir la palabra, hágalo esta noche, los que nos ven acá por internet, porque también creo que va a ser de edificación todo esto que vamos a ver, y nos va a revelar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Muy bien, pues vamos a Romanos capítulo 2, que ha sido nuestro texto base. Estamos viendo literalmente el propósito y la voluntad del Señor, pero viene siendo, dentro del tema vacas sagradas, viene siendo como la introducción. Al conocer el propósito y la voluntad de Dios, Romanos capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol Pablo: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos a ver la Biblia Arcas Fernández. Me gustó también esta traducción respecto a Romanos 2:4. Dice: ¿te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios? ¿Y no te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta? Imagínense, qué impresionante, ¿no? El entender la benignidad del Señor es lo que nos cambia de conducta. No es, nunca va a ser la ley, nunca va a ser la imposición, nunca va a ser la condenación que viene a través de personas que condenan a los hermanos en Cristo porque en lo que a ellos respecta, pues si anda haciendo algo incorrecto, pues para ellos deben de corregir eso, ¿no? No sé si alguien ha escuchado eso al respecto. Si alguien anda supuestamente actuando incorrectamente, pues hay que corregirlo, ¿no? Para ellos eso es corrección. Corrección es llamarle la atención, corrección es decirle: estás mal, andas pecando, estás incorrecto, no estás haciendo las cosas bien, para ellos, ¿no? Pero en lo que a la palabra que nos edifica y en lo que respecta a la formación de Cristo en el creyente, es lo único que nos va a cambiar. Solamente es entendiendo el propósito y la voluntad del Señor, es decir, la benignidad del Señor, porque va totalmente relacionado el propósito con la voluntad y va relacionado la voluntad con la benignidad del Señor. Eso es lo único que nos va a cambiar, nada más. Y el propósito de Dios fue aquel que hizo en Cristo Jesús, es decir, el alimentarnos de Cristo es lo que nos va a dar un crecimiento, no la corrección contra los hermanos que luego les dicen: hermanos, estás pecando, andas mal, te corrijo. O sea, no se trata ese tipo de correcciones para la nueva creación, es decir, la iglesia de Cristo, todos los que estamos en Cristo, la nueva creación. Ya no existe ese tipo de correcciones. La única corrección que existe es la que estamos viendo ahorita respecto a la carta a los Efesios en los diferentes, por ejemplo, Efesios 4:15, podemos ver, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, es lo que va a cambiar a la gente, ¿no? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, ¿cómo va a crecer el Hijo de Dios? Digo, en el ámbito espiritual, ¿cómo podemos decir que alguien crece? Porque muchos dicen: es que ya todo está depositado en el Espíritu ya no hay crecimiento. Estoy de acuerdo en eso. El problema es que el alma es la que tiene que desarrollarse, crecer, y tiene que formarse Cristo en el alma de las personas. Pero tiene que crecer con el alimento espiritual, no con la corrección humana. ¿Sí me explico? O sea, no puede, si alguien anda mal, y alguien quiere decirle: oye, estás mal, te corrijo. No es la manera. La manera es que crezca la persona para que Cristo sea formado en él, respecto a crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Vamos a leer un texto más en el mismo Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3. Me encanta esta expresión del apóstol Pablo cuando entendió el propósito del apóstol Pablo. Cuando entendió el propósito, el propósito, fíjese la reacción al propósito eterno. La reacción del apóstol Pablo al propósito eterno. Vamos a leer desde el versículo 9, Efesios 3:9. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o también puede ser la administración de la casa. También la palabra dispensación así se traduce también como administración de la casa de Dios en este nuevo pacto, pues, para que usted me entienda cómo Dios ha tratado al ser humano en los diferentes pactos, pero ahora estamos hablando de la administración de la casa de Dios en este nuevo pacto. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, o sea, la manera en que Dios administra en este nuevo pacto. Dice: dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, estaba escondido Cristo entre sombras, tipos y figuras. Estaba escondido el Señor. ¿Ok? Entonces ahora dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido.
O sea, ahora se trata de aclarar a los hijos, aclarar a la iglesia de Cristo, aclarar al cuerpo de Cristo, ahora ese misterio. ¿Ok? Aclarar ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a los potestades en los lugares celestiales. Todo eso representa sistemas de gobierno, pues, ¿me entienden? Sistemas de gobierno. Pero ¿quién es el que va a dar a conocer ese misterio que había estado oculto? La iglesia. Nosotros somos los encargados de dar a conocer ese misterio. Ok. Y luego ese misterio siempre fue relacionado a que, conforme al propósito eterno, fíjese, aquí está el misterio, conforme, aquí está la resolución, la aclaración y la luz de ese misterio oculto. Conforme al propósito eterno, o sea, que Dios hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, ¿cuál era ese misterio? El misterio de Cristo. Pues el misterio de Cristo fue el propósito que Dios hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, pero antes de la fundación del mundo, antes del establecimiento del tiempo cronos. Ya Dios había propuesto, ya Dios había planeado hacer algo. ¿En quién cree? En Cristo Jesús. O sea, no se trataba de, en otras palabras, no se trataba de Dios crear al ser humano, que el ser humano pecara y luego que Dios empezara a corregir al ser humano a través de leyes y luego pusiera la ley de Moisés para ser tan rígido y corregir al ser humano de sus acciones. O sea, no se trataba nada de eso. Se trataba de dar, era un misterio oculto, sí, para los que vivían en el Antiguo Testamento, pero ahora que nos los dio a conocer a nosotros, dice la primera carta de los Corintios capítulo 2, dice que por el Espíritu, creo que el 8 en adelante, nos dio a conocer ese misterio. Vamos a leer por favor, y ahorita regresamos a Efesios 3. Entonces hubo un propósito, hubo un proyecto y un plan, pero siempre fue en Cristo Jesús. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y lo que más, pero Dios no la reveló, ¿qué? A nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña uno profundo de Dios. Es decir, todo aquello que estaba oculto, que creía, está revelado. Ya no hay, en Dios ya no hay misterios. El misterio era, en otras palabras, que Dios se iba a venir a manifestar en carne. Uno. ¿Cuál era otro misterio de Dios respecto al propósito eterno, lo que Él había propuesto? Bueno, que Dios iba a manifestar en carne a través de su Hijo, pero ahora que el Hijo iba a venir a impartirse, a habitar a la humanidad, para crear su propia iglesia, su propio cuerpo, porque ahora somos el cuerpo de Cristo. O sea, era otro misterio. Imagínense, llegar a decirle a un judío que estaba acostumbrado a guardar la ley, que ahora ya no necesitaba guardar la ley para ser templo del Espíritu Santo. Imagínense ese boom en la época del apóstol Pablo, cuando dijo: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Imagínense ese boom. O sea, ahora era Cristo venir a habitar a la iglesia y Cristo venir a manifestarse. ¿Cuál es la idea? Cristo manifestándose a través de la iglesia. Ese era el misterio oculto que había estado. Por eso dice, cuando vamos a Efesios 3, dice, era el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Okay? No, fuera de este propósito no hay otro propósito. Fuera de esa voluntad no existe otra voluntad. ¿Okay? Entonces, si regresamos a Efesios, bueno, vamos a primera carta a los Corintios 2, estamos en el versículo 2:10. Versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Imagínense qué impresionante. Nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. O sea, cuando alguien es templo del Espíritu Santo, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Que sepamos aquello que Dios nos ha concedido a través de Cristo Jesús. Eso es lo que nos revela el Espíritu Santo. ¿Qué nos ha concedido?
En Cristo Jesús dice que fueron reunidas todas las cosas en los cielos y en la tierra. O sea, hubo una unión entre Cristo y la humanidad. Ahora eso es lo que es la iglesia, Cristo en la tierra. Hubo una unión entre Cristo y la humanidad, para que usted me entienda. Fue reunido todo en Cristo. Por eso dice que en Cristo estamos completos. O sea, no hay nada que se le haya pasado al Padre respecto a la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nada hay que se le haya pasado. Por eso si alguien le dice, mire, si alguien le dice a usted, déjeme ir para allá nada más, si alguien le dice a usted esto, mire, que está incompleto, esto lo puede ver en Colosenses capítulo 2, versículo 10. La carta a Colosenses es muy similar a la carta a los Efesios, ¿no? En muchos, por lo menos en algunos capítulos se parece. Colosenses 2:10, por favor. Porque en él, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Vosotros estáis completos en él. O sea, si a alguien le dice que a usted le hace falta algo, que está incompleto, ¿en qué sentido muchos predicadores dicen que está incompleta la iglesia de Cristo? Pues que andan fallando, pues que son pecadores, pues que la regaron en esto, pues que la regaron en el otro. Entonces, ¿qué le están diciendo a la iglesia? ¿Qué le están enseñando? Que están incompletos. Si todavía a la iglesia la tratan como pecadora, están diciendo ellos que están incompletos, como si Cristo no hubiese pagado por el pecado y haber perdonado el pecado y haber quitado el pecado de la humanidad. Pues respecto a la iglesia estamos hablando, ¿no? Si Cristo no les quitó el pecado, entonces la iglesia sigue incompleta y la siguen tratando de pecadora, porque no entienden que ya están completos en Cristo. ¿Captamos? Entonces, si en Él estamos completos, regresamos a la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, ¿qué nos concedió el Señor ahora? Una unión perfecta con Cristo. ¿Qué? Una unión perfecta con la cabeza y el cuerpo. Por eso dice, ¿qué es lo que nos concedió ahora? Versículo 13, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sí, no hablamos, dice, con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y lo dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa acomodando lo espiritual a lo espiritual? ¿Qué representa todo esto? O sea, que no veamos de manera natural aquello que se concretó en lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque hay mucho maestro enseñando y está acomodando lo natural a lo espiritual. En otras palabras, está distorsionando lo espiritual, y lo que ya se nos concedió en lo espiritual, mi hermano, ¿por qué cambiarlo? Es decir, si usted fue justificado gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24, ¿por qué ahora lo están tratando como si ocupa hacer obras para alcanzar la justificación o la salvación eterna? ¿Por qué tiene que hacer obras? ¿Por qué cree? ¿Por qué dicen ellos que creen? ¿Por qué dicen ellos? Ellos están acomodando lo natural, lo espiritual, como si fuera natural. Lo están viendo como natural. ¿Por qué? Porque una persona pensó así, porque actuó así, porque dijo esto, porque oyó esto, porque vio esto. Ellos no están acomodando lo espiritual a lo espiritual, sino que están viendo al ser humano en lo natural y lo tratan en lo natural como si ya Cristo no hubiese hecho la obra perfecta. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, si quieren acomodar lo natural a lo espiritual, o lo espiritual más bien al revés, acomodar lo espiritual a lo natural, como viendo al Hijo de Dios en lo natural, en su físico, en su forma de actuar, de pensar, de hablar, de ver, de oír, etcétera, y están viendo al Hijo de Dios que es espiritual, lo están viendo en lo natural. Lo único es que no están entendiendo el propósito eterno del Padre que hizo y se consumó a través de Cristo Jesús, a través de la manifestación de Él en su muerte y en su resurrección. No están viendo a la iglesia de Cristo de esa manera, la están viendo de una manera diferente. Entonces dice el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fíjese, el hombre que no tiene a Cristo, el que no es espiritual, el natural, el que está alejado de Cristo, el que no ha nacido, no, el que no es una nueva creación, aquel que no está en Cristo, por obviedad ese, le parece locura decir que ahora Cristo está unido, o la iglesia está unida a Cristo, Él es la cabeza, que ahora la iglesia ya fue justificada, que fue santificada, que ya es santa, apartada para Él, sin mancha y sin arruga. Eso usted lo puede creer en la gente del mundo. Decir que usted es perfecto a una gente del mundo le parece locura, pero ¿qué cree? A gran parte de la iglesia le parece locura eso. Entonces, una gran parte de la iglesia de Cristo está actuando como el hombre natural, porque no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, sino lo espiritual lo está acomodando a lo que ve. ¿Cómo ve a la iglesia? ¿Cómo ve a la iglesia de Cristo en la tierra? Inclusive se han llegado a escuchar ese tipo de expresiones, ¿no? Viene juicio, las clásicas profecías de fin de inicio de año, ¿no? Viene juicio para este año en contra de la iglesia porque la iglesia se está portando así, así y así. ¿Y qué cree? Ellos toman como referencia en el lugar donde ellos se congregan. Ellos creen que toda la iglesia de Cristo es como el lugar donde ellos se congregan porque es lo único que conocen. Pero nunca se van a conocer porque la iglesia de Cristo, está extendida por toda la tierra. Somos un cuerpo glorioso de millares y millares extendidos por toda la tierra. O sea, no somos la iglesia Fe y Poder Guadalajara aquí en Jalisco como para tomarla en consideración como un parámetro para decir que la iglesia de Cristo se está portando mal, pues. Y muchos hermanitos profetizan basado en lo que andan haciendo los hermanitos de su propia congregación, y no como la iglesia de Cristo en general en toda la tierra. ¿Okay? Entonces, hay muchos actuando en lo natural, hermanos espirituales que son espirituales. Todo el Hijo de Dios es espiritual, ¿sabía? Pero puede estar operando en lo natural, sí, cuando no conoce el propósito que se hizo en Cristo Jesús. No lo entienden, ni menos van a entender la voluntad del Señor. ¿Okay? Ahora, el tema de vacas sagradas, esa es la idea: darles a conocer el propósito eterno y la voluntad del Señor que hizo en Cristo Jesús. Y la finalidad principal es que entiendan quiénes son en Cristo, quiénes son, y puedan crecer en la cabeza que es Cristo. Y al crecer en la cabeza que es Cristo, se está formando Cristo en ellos. Por obviedad están siendo conformados a su imagen, y por obviedad Cristo se va a expresar a través de ellos. ¿Estamos entendiendo esto? Okay. Esa es la idea, para que cuando el Hijo de Dios literalmente se rinda, por decirlo así, se rinda a Cristo, que realmente eso es la obediencia en el nuevo pacto. La obediencia en el nuevo pacto es no esforzarme yo para hacer obras o hacer acciones para agradar a Dios. Esa no es la obediencia. La obediencia en el nuevo pacto literalmente es que yo ceda, que yo me rinda a lo que Él esté haciendo a través de mí, que yo me rinda. Es decir, yo exponerme a la palabra de gracia, a la palabra del nuevo pacto, a la palabra de la verdad presente, a la palabra que nos habla acerca del propósito y la voluntad del Señor. Yo rendirme. Y cuando yo me rindo a crecer en Cristo, entonces, ¿qué cree? Estoy permitiendo que Él se manifieste y se exprese a través de mí. ¿Okay? Por eso, esa es la mayor obediencia que puede haber en el nuevo pacto. No se trata de que yo tratar de esforzarme para agradar a Dios, a ver en qué le agrado. Es decir, hacer obras, hacer acciones. ¿Cómo te agrado, Señor? La única manera de que podemos decir que el concepto o la idea de obediencia en el nuevo pacto es rendirnos para que Él haga lo que tenga que hacer a través de nosotros aquí en la tierra, ¿ok? Y Él se ha formado y Él se ha expresado a través de nosotros. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura. Sabía que decirle a un hermano en Cristo que usted es perfecto porque Cristo ya lo hizo perfecto a través de ese sacrificio, y que usted ya está posicionado con Él en lugares celestiales, que es uno con Cristo. ¿Sabe que la unión con Cristo gran parte de la iglesia no lo entiende? Pero Cristo y yo somos uno porque estoy unido a Él, Él está unido a mí, Él está unido al cuerpo, la iglesia. Y muchos no lo entienden porque es ¿cómo Cristo va a estar en mí? Entonces significa que si hago una mala obra, significa que voy a perder la salvación, hermano. ¿O no, usted cree que no la voy a perder? O sea, según ellos creen eso, pues.
Entonces no entienden la unión que hay con Cristo, no entienden que todo fue reunido en Cristo Jesús. Y por eso estamos enseñando este tema es tan trascendental para entender los demás temas de la palabra de Dios, que son vacas sagradas, textos bíblicos mal interpretados, que los han tomado como dioses y no pueden cambiarle usted la interpretación. Ellos dicen, así es, porque así me lo enseñó mi pastor, y a mi pastor se lo enseñó su pastor, y a su pastor se lo enseñó otro pastor, y así vino, retransmitiéndose la idea acerca de conceptos cerrados de la palabra de Dios. Entonces, la idea de este tema es resolver el asunto, que regularmente muy poco lo oigo, ¿no? Esta pregunta. Resolver esta pregunta: ¿por qué los hijos de Dios, nacidos de nuevo, unidos al Espíritu de Dios, unidos al Espíritu de Cristo, Cristo habitando en ellos, por qué están muriendo físicamente antes de tiempo? Esa es la pregunta. O sea, este tema va relacionado a eso. Más allá de una salvación, de entender una salvación eterna, de una liberación eterna acerca de la esclavitud, del pecado en la que estábamos, sino es irnos a la palabra soso, pero también de qué manera podemos ser libres o salvos de situaciones o de problemas temporales, ¿no? De peligros temporales. De qué manera mi cuerpo puede vivir más tiempo sobre la tierra. Y no nos estamos, yo lo aclaro, porque no nos estamos enfocando a lo que muchos le llaman secundario. Al vivir larga vida sobre la tierra, muchos le llaman secundario, ¿no? Dicen, bueno, si te tienes que ir a los 30, a los 40, a los 50, pues te vas a ir. Vas a servir a Dios nada más 50 años, pues en otras palabras, 30 años o 20 años. Y muchos tienen la idea de que no importa lo demás, o sea, no importa lo físico, no importa. Entonces, ¿para qué renovamos el entendimiento si no importa lo físico? No importa, siempre y cuando lo físico, claro que importa que el Hijo viva muchos años sobre la tierra. ¿Por qué? Porque van a participar muchos años en el propósito eterno del Padre, es decir, dar a conocer a Cristo, dar a conocer la perfecta voluntad y ese misterio que había estado oculto, que ahora es Cristo manifestándose a través de la iglesia. ¿Entendemos? Si no vivimos mucho tiempo sobre la tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, 20 años, 10 años, 5 años servir al Señor y nada más, y ya, vámonos para el cielo. O sea, ¿usted cree que eso es la voluntad del Señor? No es así. Entonces, pero cuando conocemos el misterio que había estado oculto y ahora nos ha sido revelado por el Espíritu Santo, que es Cristo manifestándose, Cristo en nosotros, Dios manifestado a través de Cristo, y Dios gobernando a través de Cristo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, entonces sí que vamos a entender que realmente estamos participando en ese propósito. O sea, hay creyentes en Jesús que no saben, andan todos desviados de un lado para otro como las olas del mar, decía Santiago. Andan desviados de un lado para otro, o como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces ahora, pero estábamos viendo esta circunstancia, la estábamos viendo y vimos realmente cómo, no sé si fue el domingo pasado, donde vimos cómo Satanás tenía inferencia en los hijos, ¿no? Y esto no es para causar miedo en los hijos de Dios, sino para que los hijos de Dios llegaran al versículo 27 de Efesios 4, y dice el apóstol Pablo, ni dé lugar al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol Pablo, ni dé lugar al diablo? Significa que pudiera sugestionar, sí, porque en segunda carta a los Corintios 11, dice que puede llegar a ser desviados nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí sabía que pueden ser engañados nuestros sentidos? Así como la serpiente engañó a Eva, la primer esposa del primer Adán, la segunda esposa del postrer Adán, que es Cristo, también puede ser también, ¿qué cree? Sugestionados y engañados vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Pueden ser tergiversados, su entendimiento puede ser cambiado, tergiversado y extraviado de la sincera fidelidad a Cristo, por supuesto que sí. Y luego Pablo cita una serie de personas que están hablando palabras que entre comillas parecen palabras de Dios, pero son palabras que no son una verdad presente y que vienen a interrumpir y vienen a extraviar la mentalidad y el pensamiento y el entendimiento de los hijos, y vienen a desviarlos del propósito eterno del Padre, que es en Cristo Jesús. ¿Okay? O sea, ¿tiene inferencias la serpiente? Sí, tiene inferencia en ese sentido, en que viene y lo ayuda a errar al blanco y se desvíe del camino y se desvíe del crecimiento que usted debe tener solamente en Cristo. Y al rato le puede meter un crecimiento, pues puede ser desde muchos ángulos, ¿no? Desde la sabiduría humana, desde la sabiduría que lucharon mucho los discípulos del Señor
platónica, griega, etcétera. Ese tipo de sabiduría ya está desde el primer siglo. Si usted lee la carta a los Corintios se va a dar cuenta, donde habla acerca de algún tipo de sabiduría humana, ¿no? Sin embargo, cuando dice, hablamos sabiduría, vamos a leer un poquito, primera carta a los Corintios capítulo 2, está hablando de dos tipos de sabiduría. Primera carta a los Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, siempre ha sido un problema, la sabiduría humana inmiscuida en la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios. ¿Sí sabía? Había sido un problema la sabiduría humana en ese sentido. ¿Por qué? Porque estaban surgiendo también, por ejemplo, el grupo de los gnósticos estaba surgiendo en el primer siglo. Estaba surgiendo el tema de cuando Juan habló, dice, cualquier espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne es el espíritu del anticristo. O sea, ya había sabiduría humana que interrumpía la sabiduría divina, que literalmente es la que nos habla acerca del propósito que Dios hizo en Cristo Jesús, la sabiduría divina. Entonces ya había ese problema. Entonces significa que había voces hablando, había Satanás usando a personas para desviarlos de la sincera fidelidad a Cristo. Ya existía, mi hermano. Y luego Pablo decía, ¿son hebreos? Yo también soy hebreo. O sea, Pablo hablaba y citó qué tipo de personas estaban desviando de la sincera fidelidad a Cristo, estaban desviando a los hijos de Dios, donde dice que alguien que les enseña acerca de otro Cristo, alguien que les enseña acerca de otro espíritu y alguien que les enseña acerca de otro evangelio. Segunda carta a los Corintios 11, en los primeros versículos. Entonces, ¿tiene inferencia Satanás en cierta manera? La iglesia sí, lo que la iglesia permite escuchar. Por eso no todo lo que usted oye, que entre comillas se dice que es palabra de Dios, no todo es palabra de Dios, ¿ok? No todo es palabra de Dios. Entonces la idea de este tema es poder ayudar a los hijos de Dios a que puedan vivir más tiempo sobre la tierra, hablando en el área natural, ¿no? En lo físico. Pero partimos de ¿qué cree? Partimos de que pongan su mirada en lo eterno. Porque si no ponen su mirada en lo eterno, es decir, en el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, literalmente están fallando y errando al blanco, ¿no? Están errando totalmente. Y al errar, ¿qué cree? Pues al rato le van a meter doctrinas, vientos de doctrina. ¿Y qué viene con el tipo de viento de doctrina? Viene a lo mejor condenación, viene miedo, viene temor. Y ese temor al rato, dice el apóstol Juan, en la primera Juan 4, 17 y 18, dice que el temor lleva en sí una consecuencia. Y si el temor lleva una consecuencia, al rato va a tener, en otras palabras, el temor atrae las cosas malas, pues. Si usted es una de las personas que se imagina que viaja o le toca trabajar en un lugar donde viaja cada semana, y si tiene temor a que el avión se va a caer donde usted va, ¿qué cree? Usted tiene fe para morir, en otras palabras. Tiene una firme, porque fe, la palabra pistis o pisteo, significa una firme convicción de que usted cree que va a suceder lo que usted cree. Esa es la palabra, eso es fe. Pistis, pisteo, esa palabra fe es convicción, seguridad, plenamente convencido. Y voy a citar un ejemplo. A veces cuando hablamos de ese tipo de ejemplos, nunca es para juzgar a las personas, siempre es para que haya una reflexión en los hijos que aún estamos viviendo sobre la tierra, ¿no? Un pastor acá en el noroeste, en ese tiempo que pasamos de 2 años complicados, usted sabe, él una semana antes de morir, literalmente se quedó sin respiración, le fallaron sus pulmones. No sé si no le llevaban el equipo del oxígeno, pero fallaron sus pulmones. Pero que una semana antes estaba predicando a través de pantallas. Estaba predicando este ministro, pastor de acá de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Él estaba predicando ante las pantallas, ¿no? Porque siempre que sucede algo fuerte y me entero, yo tengo que escuchar algunas enseñanzas de la persona que murió para poder entender por qué murió, y el Señor me revela por qué murió, pues, en otras palabras. Sabemos que Él está con el Señor, sabemos que es salvo eternamente y está con Cristo y todo eso lo sabemos, ¿no? El problema es por qué murió físicamente en la tierra. Y luego
lo que sí quiero que quede bien claro que no fue el Señor que se lo llevó, ¿no? Uno. Dos, él pues no conoció el propósito eterno ni la voluntad del Señor, no la conocía. Y segundo, yo lo escuché de sus propios labios, mi hermano, una semana antes, de sus propios labios. Él dijo, fíjese, por eso le digo, mire, que el temor, la condenación que le enseñan en muchas iglesias o congregaciones cristianas, le enseñan temor, miedo a Dios. Lo condenan, le hablan de que es pecador, de que no sirve, de que la regó en esto, la regó en aquello, y son pecadores. A toda la iglesia le dice pecador, ¿no? Los condenan tanto que el Hijo de Dios agarra un temor, un miedo a que le va a pasar algo malo porque la regó, porque falló. Creen que le falló. Un ejemplo, pues. En algunas congregaciones creen que la Coca-Cola es pecado, pues. ¿Me entienden? Yo creo que la Coca-Cola es muy buena. Bueno, pero muchos creen que es pecado. Le pongo el ejemplo de eso, nada más de esa bebida, ¿no? Entonces continuamente están echándole, hermanos, que ese es del diablo, que porque salió un dedo, no sé a quién mataron y lo echaron a la... Bueno, no sé qué rollo, han sacado miles de cosas, ¿no? El caso es que son satánicos los dueños de ese negocio y no consuman y es pecado consumir esa bebida, imagínense. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente usted encuentra una Coca-Cola bien helada exactamente en el mes de julio y que va a Mazatlán, Sinaloa, a 45 grados? No bajo cero, sino arriba. Imagínense una Coca-Cola helada ahí en una hielera con hielo, ahí bien, bien rico y delicioso. Imagínense. Y más si se lo sirven en un tarro así con un popotito, imagínense. O sea, algo así, ¿no? Y sudando ahí en Mazatlán a todo lo que da, ¿no? Imagínense, pero ya que se la toma, el subconsciente le dice, ¿sabes qué? Es pecado. Le fallaste a Dios. Eso le va a decir el subconsciente, porque la conciencia de pecado le va a decir a usted, le va a hablar la conciencia, le va a decir, es pecado. ¿Por qué? Porque ese pastor se la llevó dando, diciéndole y condenándolo, diciéndole que la Coca-Cola es pecado, tomar Coca-Cola es pecado. Imagínense, el subconsciente, ¿qué le va a decir? La conciencia de pecado, ¿qué le va a decir? Le va a hablar y le va a decir, ¿sabes qué? Cometiste un pecado, le fallaste a Dios, le fallaste a Dios. Entonces, en esa conciencia de pecado que le fallaste a Dios, ¿qué cree que va a venir a usted? Algo me va a pasar porque pequé y le fallé a Dios. Algo me va a pasar porque el pastor dijo que el que hacía eso era malo y que algo malo le iba a venir por el pecado ese que cometió. Y más cuando dicen que el aguijón de la muerte es el pecado, imagínense. O sea, el pecado atrae a la muerte. Dios mío, imagínense después de tomarse la Coca-Cola, pues ya no sé si va a llegar a su casa bien, o lo va a atropellar un automóvil, o algo le va a pasar. O sea, ya la conciencia le está diciendo eso a usted. ¿Qué cree? Y la conciencia, pues fallaste. Entonces, ¿qué cree que va a adquirir usted? Temor. Y ese temor va a decir, bueno, ahora tengo temor de que me vaya a pasar algo porque le fallé a Dios. Y ese temor lo va a traer continuamente ahí. Le fallé a Dios, y va a traer ese temor. Entonces usted, con ese temor, ¿qué cree? Con ese miedo que tiene, le empieza a tener miedo a la muerte, temor a la muerte. Y eso, ¿qué cree? Es una plena convicción y una plena seguridad de que algo le va a pasar. Y así pasó con este pastor. Digo, no tomó Coca-Cola, pero él dijo esto. ¿Cómo podré decir esta frase para que no se escuche como si fuera, vamos a hablar de una enfermedad, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? Dijo este pastor, yo creo firmemente que esa enfermedad es una realidad. Se ató con sus propias palabras. Creyó en lo más profundo de su corazón que esa enfermedad era real, era una verdad que existía y estaba plenamente, eso es lo que dijo él, estaba plenamente convencido. O sea, ejerció fe en que esa enfermedad lo iba a matar. 8 días después, mi hermano, lo estaban velando. Así. Imagínense si no es tan trascendental hablar este tipo de temas.
Ahora hay que entender, él no conoció el propósito eterno, no conocía la voluntad de Dios, no sabía que era uno con Cristo, no sabía que era el cuerpo de Cristo, no sabía que era a lo mejor ni siquiera que era una nueva creación, no sabía que ya había sido justificado por su gracia, no sabía que él no tenía que hacer obras para ser justificado, no sabía que él ya era santo, no sabía que estaba posicionado con Cristo en lugares celestiales, no sabía que había sido ya perfeccionado, no sabía que tenía autoridad. ¿Y qué cree? Esa plena convicción, esa plena seguridad, porque eso es la palabra fe. Fe es estar plenamente convencido, estar plenamente seguro, estar plenamente conviccionado. Eso es fe, plena convicción. Y él ejerció fe en muerte. 8 días después estaba muerto. Así de sencillo. Ahora, que se fue con el Señor, qué bueno, pero el Señor no se lo llevó. No se lo llevó el Señor. Por eso estamos enseñando este tipo de temas, para que la gente, en lugar de que agarre temor a esa porque ahora, para que este hermano pensara y estaba plenamente convencido, es porque se lo llevaba oyendo. ¿Qué cree? ¿Qué cree que se le va oyendo? Acerca de esa enfermedad. ¿Cómo surge? ¿Dónde surgió? ¿En qué país? ¿A dónde está? ¿A dónde viene? ¿Ya se acercó a la ciudad? Y lo predicaba a sus congregantes. Ni siquiera se quedaba callado, lo predicaba. ¿Por qué mejor no predicar acerca de Cristo en lugar de predicar acerca de las enfermedades? Pues por eso nuestra predicación siempre es Cristo como el todo. Así debe ser. Muy bien, entonces entendimos por qué mueren los creyentes en Jesús, por qué mueren los creyentes antes de tiempo. Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y luego nuevamente acomodándolo espiritual a lo espiritual. Ok, regresando a Efesios capítulo 3. ¿Listos? Nos quedamos ahí en el versículo 17. Para que habite, al 16, perdón. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, ¿qué es lo que nos arraiga y nos cimenta, mi amor? Es en el amor de Cristo, ¿no? Entender el amor de Cristo. Nuestro amor, que es Cristo. Pero no nada más se trata de que amo a Cristo, Él es mi amor, el amor de mi vida. No se trata de eso, se trata de entender el consumado es y lo que Él pagó por nosotros. ¿Entiende? Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Luego dice el versículo 18. Entonces, cimentados en amor y arraigados. Entonces, ¿en qué se va a arraigar la iglesia de Cristo? ¿En qué se va a cimentar? ¿Qué significa arraigado y cimentado? Lo mismo que dijo Cristo Jesús en Lucas capítulo 6, del 40 y tantos en adelante. Él dijo que aquellos que estaban cimentados no sobre la arena, sino sobre la roca, que es la palabra y es Cristo mismo, que creí iba a ser una casa que aunque vinieran vientos, ríos, o viniera lo que viniera, ¿qué cree? Esa casa no iba a ¿qué? A caer. ¿Estamos de acuerdo? No iba a caer. Entonces, ¿en qué estamos arraigados nosotros? En entender el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y lo dice, versículo 18: sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿cómo vamos, el Hijo de Dios, cómo va a ser lleno? ¿En qué momento? ¿O cómo va a ser formado con la plenitud de Dios? ¿Cuándo va a ser lleno de la plenitud de Dios? Cuando se le dice qué malo es, qué pecador es,
que debe cumplir tantos mandamientos para irse al cielo, que debe adicionarse a las costumbres judías, que tocar el shofar para hacer guerra espiritual, usar una kipá, o guardar las fiestas judías, o los años judíos que tienen ciertos significados, o que tienen que hacer algo para ser bendecidos. ¿Acaso eso será? ¿Que alguien va a estar lleno de la plenitud a través de ese tipo de conocimiento? No, mi hermano. Por eso dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Qué es lo que tenemos que comprender juntamente con todos los santos de la iglesia? Cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer que el amor de Cristo. Entonces, ¿sobre qué está basada o sobre qué debe estar arraigada y cimentada la iglesia? De conocer el amor de Cristo, que es el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Ese es el pacto que hizo el Padre con el Hijo. Entonces, de conocer el amor de Cristo, pero que excede ese conocimiento que cree. El conocimiento del amor de Cristo excede a todo conocimiento. ¿Qué significa que excede a todo conocimiento? Pues que usted no puede, si usted quiere, bueno, voy a adquirir un conocimiento, pastor, voy a estudiar en un seminario bíblico y me van a enseñar ahí, puede escuchar, puede estudiar escatología y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero imagínense, me van a enseñar en un seminario bíblico, porque hay muchos seminarios bíblicos, ¿sí sabía? Denominacionales, pero que todos se enfocan terminan en su doctrina. Hay mucho seminario bíblico bueno, pero hay mucho seminario bíblico que termina en la doctrina de lo que ellos creen. Por ejemplo, un seminario bíblico de unitarios, ¿qué cree? Le van a enseñar sobre la unicidad nada más. Y le van a enseñar otros temas de escatología, y de otro tipo de temas le van a enseñar a lo mejor, pero siempre lo van a enfocar ¿a qué? A su doctrina, es decir, el unitarismo, ¿no? Unicitarios o unitarios, que no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se lo van a enfocar a eso. Entonces, ahora realmente podemos tener un conocimiento de diferentes tipos de temas. Acerca de, por ejemplo, la otra vez me hablaban acerca de un seminario para estudiar la historia del pueblo de Israel acerca del segundo templo. El segundo templo, más o menos a 500 años antes de Cristo, ¿no? La destrucción del segundo templo, entonces, o la reconstrucción más bien del segundo templo. Y te vas a estudiar la historia, pero realmente esa historia, realmente vamos a estar edificados. Es bueno estudiar la historia bíblica, estamos de acuerdo, pero realmente esa historia me va a edificar, me va a ayudar realmente a crecer en Cristo. Pues no, solamente va a ser una historia más, ¿ok? Y es bueno conocer historia, obviamente que es bueno conocer gran parte de la historia acerca del Antiguo Testamento, acerca de algunos tiempos y situaciones que sucedieron, pero más allá, si estamos edificados en Cristo, es lo que nos va a ayudar en esta tierra. Estamos hablando de una vida práctica donde Dios se está manifestando a través de la iglesia, una vida práctica para vivir larga vida sobre la tierra. De eso estamos hablando, ¿no? Por eso no nos estamos enfocando tanto en historia ni cosas de ese tipo. Entonces, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. O sea, si usted va a estudiar y va a tener otro tipo de conocimiento, o sea, va a estudiar mucho y va a tener mucho conocimiento de historia bíblica, del pueblo de Israel, de las fiestas, de en qué momento se celebraba la fiesta de Pentecostés, qué era lo que hacían en la fiesta de Pentecostés, qué indumentario usaba Israel, qué significa el shofar, que cuando le dieron las vueltas a Jericó, o sea, todo ese tipo de historia, mi hermano, ¿qué cree? El conocimiento del amor de Cristo excede, supera todo ese conocimiento. Ok, regresamos ahora a Efesios capítulo 4, donde nos quedamos.
versículo Efesios capítulo 4, versículo 21, por favor. Dice el apóstol Pablo: si en verdad le habéis oído, es decir, a Cristo, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Cómo tiene que ser enseñado usted? ¿Acerca de qué? Conforme a la verdad que está en Jesús. Sobre eso es como la iglesia crece, la iglesia se edifica, la iglesia se fortalece, la iglesia es persevera y es preservada aquí en la tierra. Y luego llegamos al 22. Ya llegamos al 22, que son los textos bíblicos controversiales, ¿ok? Llegamos al 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despónjese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a despojar del viejo hombre? Diciéndole acaso el predicador: hermano, si fumabas, ya no fumes más. ¿Será eso lo que Pablo nos está diciendo en el contexto de la carta a los Efesios? ¿O será que me voy a despojar del viejo hombre cuando me renuevo en el espíritu de mi mente, entendiendo acerca de cómo debo de ser edificado y cómo debo de crecer en el conocimiento y en el amor de Cristo? ¿Captamos? O sea, ¿por qué dice Pablo despójese del viejo hombre? De antemano nosotros ya no somos el viejo hombre, ¿sí sabía? El viejo hombre, según Romanos capítulo 6, ya fue crucificado juntamente con Cristo. Ahí quedó crucificado el viejo hombre, la vieja naturaleza. Ahí quedó crucificada. Ahora ya no somos ese viejo hombre, somos una nueva creación. Ahora somos el cuerpo y la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Ya no somos ese viejo hombre. Ahora el nuevo hombre, ¿qué cree? Es la iglesia de Cristo y los que estamos en Cristo, añadidos a esa iglesia. Entonces, ¿a qué se refiere que se despoje del viejo hombre? ¿A qué se refiere que se despoje que está viciado? ¿Qué es lo que está viciado? Pues te dice el espíritu de tu mente. O sea, es la mentalidad la que está viciada. Por eso muchos ven lo espiritual como si fuera natural, como dijo el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios 2. No acomodan lo espiritual a lo espiritual, sino que lo espiritual lo hacen natural y ven a la iglesia como si fuese natural en lugar de verla como espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, transformar el entendimiento, ¿estamos de acuerdo? Renovar la mente, transformar el alma, es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a transformar el alma? Y nos vamos a despojar de ese hombre viejo viciado que está en el alma, en el entendimiento, en la mente. ¿Cómo nos vamos a despojar de él? Pues cuando entendemos todo lo que leímos ahorita, crecer en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cuando conocemos el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces, ¿qué cree? Esto es el resultado de entender todo lo pasado. Renovar la mente, ¿cómo? Pues entender el amor de Cristo que excede todo conocimiento y crecer en la cabeza que es Cristo. Esa es la manera que cree. Cuando yo le digo a usted, crezca en la cabeza que es Cristo, hermano, ríndase a escuchar esta palabra de propósito eterno, de gracia eterna, de evangelio eterno, de esta nueva creación que es usted en Cristo Jesús, de esa obra perfecta y terminada en el consumado es. Ríndase a escuchar esto. ¿Qué cree? Le estoy diciendo, hermano, sea obediente. Eso es ser obediencia, cuando nos rendimos a esta palabra. ¿Se ha dado cuenta? Esto que viene a continuación es el resultado de haber entendido aquello. Pues renueve el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo lo vas a renovar? Pues crecer en Cristo, que es la cabeza, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ese es el propósito eterno del Padre que hizo en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en tu corazón. O sea, entiende que ya habita en tu corazón por la fe.
Y luego dice el 24, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que ahora entiendas que ya eres el nuevo hombre. Ahora vístete significa entiende que ya eres el nuevo hombre. Vístete del nuevo hombre creado según Dios, como justo y como santo. Versículo 24 es lo que te dice. O sea, deja de pensar como el viejo hombre. Ya no eres. Ahora vístete del nuevo hombre en el entendimiento, vístete en el espíritu de tu mente, vístete del nuevo hombre, porque ya no eres aquel pecador perdonado. Ya no eres un pecador porque la regaste. Ahora es una persona justa, perfecta y santa, no por tus obras, sino por la obra perfecta de Cristo. ¿Me entiendes? Ese es el contexto de la carta. Pero ¿qué pasa si usted agarra estos textos bíblicos aislados sin entender los primeros 3 capítulos? ¿Qué pasaría? Lo que viene más adelante ahorita que le voy a leer, ¿qué pasaría? Y luego dice el 25, por lo cual, dice Pablo, es decir, por lo cual, ¿qué significa? Porque usted entendió todo lo pasado, que le leímos ahorita, que crezca en la cabeza que es Cristo, que crezca en el conocimiento del amor de Cristo, que sea de todo conocimiento, que cree. Entonces, por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Esto es el resultado de haber entendido lo otro. Es decir, de haber crecido en Cristo, que Cristo haya sido formado en el alma de nosotros y nosotros ir siendo cada día conformados conforme a la imagen del Hijo que cree. Vamos a expresar esto. Vamos a desechar la mentira por naturaleza, no por imposición. No porque un pastor te dice, hermano, ya ves que Pablo dijo que deseche la mentira. No seas mentirosón, hermano. No es la manera de predicar esto. No es la manera de predicar el 4:25 de Efesios. No es la manera de predicar. ¿Está entendiendo ahora qué significan esos textos bíblicos? No se trata de que un predicador le diga, hermano, ya no seas mentiroso. No está diciendo Pablo eso. Pablo no está diciendo que desechar la mentira, no está diciendo que usted no sea mentiroso. No está diciendo eso. Está diciendo que haber entendido aquello que ya le explicó en los primeros 3 capítulos y parte del capítulo 4, ahora por naturaleza usted va a desechar la mentira y hablar verdad con cada uno, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora es un cuerpo en Cristo al que usted pertenece, lo que le está diciendo Pablo. Y por naturaleza Cristo se debe expresar a través de usted. ¿Estamos? Michelle, ¿no está saliendo His? Por favor, si me puedes bajar ahí el volumen, porque a veces sale His. No, bájame el volumen, porque ya después lo escucho el His. A lo mejor no lo vas a escuchar ahorita, ¿ok? Muy bien. Lo dice, llega el 26, muy clásico este 26. Yo lo he escuchado a muchos predicadores. Hermano, ¿te enojaste con tu esposa, hermano? Airaos, pero no pequéis, hermano. No se ponga el sol vuestro enojo. Es decir, cuando llegue el final del día, hermano, ¿qué cree? Conténtate con tu esposa, con tu pareja. ¿Por qué cree? Porque no se debe poner el sol sobre tu enojo, porque es pecado. Te dicen, pecado no es que te aires o que te enojes o que te molestes, sino pecado sería que llegue la noche y todavía no hayas perdonado y sigas todavía airado. ¿Has escuchado este tipo de predicaciones? ¿O no le has escuchado? Todo esto, mi hermano, es el resultado de la naturaleza que nosotros portamos y la expresión de Cristo a través de nosotros. Todo esto, airaos pero no pequéis, ¿qué cree? Eso representa que como yo estoy creciendo en Cristo, que es la cabeza, y estoy conociendo y creciendo en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, y estoy creciendo en ese conocimiento ese conocimiento que excede el amor de Cristo, que excede todo conocimiento que cree. Esto de airaos pero no pequéis, ¿qué cree? Es el resultado de la naturaleza que ahora, o la expresión de Cristo a través de su servidor, a través de usted. No está diciendo el apóstol Pablo que no se ponga el sol sobre tu enojo porque estás airado, no te está diciendo, sino como resultado de lo que ya entendiste, ¿qué crees? Esto va a salir naturalmente, te está diciendo Pablo. ¿Estamos? 4:27 y llegamos al clásico 4:27, al fin llegamos. ¿Qué dice? Ni dé lugar al diablo. O sea, ¿en qué momento se le da lugar al diablo? Bueno, regresando al versículo
Regresando al versículo. Regresamos al versículo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Vamos a regresar al versículo. Ay, Dios mío, se me perdió aquí. Un poquito. Es el versículo. Ni dé lugar al diablo. Creo que el versículo 12, 14. Bueno, el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera cualquier viento de doctrina, pues estratagema de hombres que busquen, que para engañar emplean la astucia. Ay, Dios mío, se me perdió ese texto bíblico. Aquí, el 19. Bueno, desde el 17 dice: por eso digo y requiero del Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Y luego dice el 19: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué dice que perdieron toda sensibilidad? Que no entendieron el propósito eterno, que no entendieron que tenían que ser edificados en la cabeza que es Cristo, y que no entendieron que había un conocimiento excelso y superior al conocimiento que ellos están adquiriendo, un conocimiento humano o conocimiento acerca de temas que no eran una verdad presente. ¿Cuál es nuestra verdad presente? Cristo en nosotros. Todo conocimiento fuera de Cristo, ¿qué cree? Lo hacen al Hijo de Dios perder toda sensibilidad. Va a dejar de oír la voz del Espíritu Santo. Cristo ya no va a seguir siendo formado en él. Por obviedad no va a ser conformado a la imagen del Hijo, y por obviedad el Hijo, es decir, Cristo, no se va a expresar a través de la persona. Y por obviedad, ¿qué cree? Entonces sí se va a cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad a escuchar el propósito eterno del Padre que hizo en Cristo Jesús. Y en esa manera la gente le da lugar al diablo, no por lo que hace, sino porque pierde la sensibilidad de oír al Espíritu de Dios que siempre glorifica a Cristo. El Espíritu Santo el Espíritu Santo en el nuevo pacto nunca lo va a llevar a que usted escuche la ley de Moisés. ¿Sabía? Nunca lo va a llevar el Espíritu Santo, aunque usted quiera formar parte de la iglesia judía y se parezca a los judíos y guarde la fiesta judía. Nunca lo va a llevar para allá el Espíritu Santo, porque Él siempre glorifica y nos da a conocer las cosas de Cristo. Eso es lo que dice Romanos, Juan, el libro de Juan capítulo 16, que dice Cristo Jesús, va a tomar de lo mío el Espíritu. ¿Y qué cree? Se los va a dar a conocer a ustedes. El Espíritu Santo va a tomar de Cristo, ¿y qué cree? Nos va a hablar de Cristo, nos va a nutrir de Cristo, nos va a llenar de Cristo, nos vamos a llenar de la plenitud de Cristo. Y aquella persona que no está siendo guiado por el Espíritu Santo para escuchar acerca de Cristo y de la plenitud de Cristo, ¿qué cree? Entonces pierde toda sensibilidad. Y es cuando, ¿qué cree? Llegamos al 4:27 y le dan lugar al diablo. No por lo que hacen, sino por lo que dejan de oír. ¿Captamos? Ni dé lugar al diablo. No por lo que hacen, sino por lo que dejan de oír. Dejaron de oír al Espíritu de Dios. Ahora sigamos leyendo el 28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que produce, con el que padece necesidad. El que hurtaba no hurte más. Está hablando Pablo de una prohibición. Hermano, si robabas cuando andabas en el mundo, ya no robes, hermano. ¿Se referirá a eso Pablo? ¿O se refiere a la naturaleza que ya portamos? Que si usted entiende la naturaleza que porta, por naturaleza, el que hurtaba, ¿qué cree? ¿Ya no va a hurtar más? A eso se refiere Pablo. Está muy sencillo entender esto. Hay dos perspectivas. ¿Usted cree que Pablo está diciendo
a hermanos no roben, como si estuviera hablando de la ley. ¿Qué decía la ley? No robarás, Éxodo 20. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora Pablo está citando la ley aquí, o está diciendo que porque usted entendió todo lo anterior y que no perdió toda sensibilidad a dejar de oír la voz del Espíritu, entonces el que hurtaba no hurte más, o sea, ya no va a hurtar más. O le está hablando de la ley, que hermano no robes. ¿Qué cree que está diciendo Pablo ahí? Pablo lo que está diciendo es que con el conocimiento que adquiriste anteriormente, quién eres en Cristo, vas a crecer en Cristo. Cristo es el que va a estar siendo formado en ti, tú conformado a su imagen. Entonces Cristo es el que se va a expresar a través de la iglesia de Cristo. ¿Y qué cree? El que hurtaba ya no va a hurtar más. Es muy sencillo. Un maestro de griego una vez me dijo que iba a Culiacán en cierto tiempo, cuando yo vivía en Culiacán. Me dijo, el idioma griego es así, tú puedes escuchar una palabra y la puedes interpretar de diferentes maneras. Por ejemplo, y me puso un ejemplo muy claro, ¿no? De español. Es como Marco puede ser una persona, Marco puede ser la moneda de Alemania, pero Marco también es el contorno de un cuadro y de un cuadro, de una fotografía, etc. Cuando alguien te dice Marco, ¿qué vas a entender? Depende del contexto donde lo leas, donde lo veas o donde te estén señalando. Si a mí me dicen, pastor, oiga, el marco de aquel cuadrito como que ya está medio desbalanceado, no está parejo, entonces ¿qué cree? Yo voy a creer que usted me está hablando del marco como persona, del nombre de una persona, o que voy a creer que está hablando del marco de la moneda alemana, o voy a ver el cuadro. Y sí es cierto, hermano, está desbalanceado el cuadro. ¿De qué cree que voy a pensar? Pues del cuadro, del paisaje ese, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿en qué contexto me dijeron, pastor, mire el marco, está todo descuadrado? ¿Me está hablando del hermano Marco o me está hablando del marco que está ahí? En ese contexto se interpretan y se leen las palabras, se entiende la palabra de Dios en su contexto. Entonces, cuando dice el que hurtaba no hurte más, ¿está hablando de la ley de Moisés para decirles ya no roben, hermanos? ¿O está hablando de que por la naturaleza, por el entendimiento de Cristo, por el crecimiento de Cristo, por la formación de Cristo, por la conformación a la imagen de Cristo, ahora el que hurtaba ya no hurte más? ¿Captamos? O sea, en su contexto hay que ver las cosas. Sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿Sí o no lo entendimos? Y luego llega el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida debería salir ya a alguien que entendió y está creciendo en Cristo, en ese amor, en ese conocimiento del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Alguien que está creciendo en Cristo, ¿qué cree? El que es la cabeza de todo, alguien que está creciendo en Cristo, alguien que está siendo lleno de la plenitud de Cristo, entendiendo y conociendo el amor de Cristo, ¿qué cree? Es decir, el propósito eterno del Padre. Entonces, ninguna palabra corrompida saldrá de su boca. ¿Qué es una palabra corrompida? Aquella que no tiene valor. ¿Qué es una palabra corrompida? Aquella que no tiene necesariamente que ver con el consumado, que no tiene que ver con ese nuevo pacto, que no tiene que ver con Cristo. Es una palabra corrompida. No está hablando de que, hermanos, por favor, dice Pablo, que no hablen groserías. El que decía chin, ya no diga chin. No está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. Palabra corrompida es aquella que difiere del propósito y la voluntad del Señor que hizo en Cristo Jesús. Palabra corrompida es lo contrario a hablar de Cristo, es decir, anticristo. Puede haber una verdad que haya sido en el pasado una verdad presente, pero que ahorita ya no sea una verdad para nosotros presente. O sea, para Israel, ¿cuántos saben que la ley de Moisés fue presente para ellos? ¿Estamos de acuerdo que fue una realidad para ellos? Porque Dios se las dio a ellos. Pero ahorita predicar la ley de Moisés, ¿será correcto y será una verdad para nosotros que estamos en Cristo? No. Entonces esa es una palabra corrompida porque difiere del crecimiento de Cristo para la iglesia. ¿Captamos? Por eso llegamos al 30 y dice Pablo, no contristen al Espíritu Santo, no lo entristezcan.
Entonces, ¿cuándo se entristece el Espíritu Santo? ¿Acaso será cuando el que hurtaba sigue hurtando? ¿Acaso será aquel que sale en palabras corrompidas? ¿Acaso será aquel que está pecando? No, el Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo glorifica, expresa, habla y nos da a conocer a Cristo. Entonces, ¿en qué momento se contrista el Espíritu Santo? Cuando ya las personas no están oyendo acerca de Cristo, sino están oyendo acerca de un evangelio humanista donde todo se refiere a lo natural, todo trata de lo natural, todo trata de la ley, todo trata de las obras, todo trata de predicación del pecado y contra el pecado. Entonces se contrista. Ese es el contexto de que el Espíritu Santo se entristezca. No se trata que el hermano que hurtaba sigue hurtando y el Espíritu Santo está triste porque el hermano sigue hurtando. No dice Pablo eso. Pablo está diciendo que como no entendieron que el crecimiento es a través de la cabeza que es Cristo y que no estamos creciendo en el conocimiento del amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seamos llenos de su plenitud, ¿qué cree? El Espíritu Santo se contrista cuando usted no oye acerca de Cristo y no está siendo edificado en Cristo. Cuando hay predicadores que le están diciendo, hermano, fíjese, es lamentable esto a veces, pero bueno, va a sonar a manera de crítica, pero hay predicadores que están en contra de predicadores como su servidor, que no estamos predicando en contra del pecado. ¿Por qué predicar en algo de lo que Cristo ya quitó? Sin embargo, con esto que le estamos hablando, estamos predicando en contra del pecado sin tener necesidad de mencionar el pecado y sin tener necesidad de decirle, hermano, cambie, hermano, ya no mienta, hermano, no sea chismoso. O sea, sin necesidad de eso, mi hermano, estamos predicando en contra de las actitudes incorrectas del Hijo de Dios. Pero a través de conocer el propósito eterno que Dios hizo en Cristo, a través de crecer en el conocimiento de nuestra cabeza que es Cristo, a través de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, entonces somos llenos de su plenitud. Él se expresa a través de nosotros, la mente se transforma, la mente es cambiada, entonces estamos siendo conformados a la imagen y Él puede expresarse a través de un hijo conformado a su imagen. ¿Entendemos? ¿Entendió por qué se entristece el Espíritu Santo? No porque el que hurtaba sigue hurtando, por eso no se entristece. Se entristece porque no entienden que nuestro crecimiento está basado en la cabeza que es Cristo, en el amor de Cristo que excede todo entendimiento. Por eso se entristece el Espíritu Santo, porque hay palabras corrompidas que salen hablando de verdades que no son presentes, hablándole de la ley, hablándole compórtate sí, pórtate acá, pórtate esa. No contristen al Espíritu Santo. 31, quítese usted toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué amargura? Porque siempre el que predica la ley siempre va a andar amargado, ¿sí sabía? Frustrado, porque los congregantes no le hacen caso por más que los quiere corregir con vara dura. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, porque regularmente mucho predicador, cuando los congregantes no les está predicando a Cristo, les está predicando la ley de Moisés, las buenas obras o las malas obras que no deben de ser en contra del pecado. ¿Qué cree? Empiezan a maldecir a aquellos que no los obedecen. Y lo dice el 32, todo esto de maledicencia, todas estas expresiones, mi hermano, no es más que lo que ya no debemos de expresar al entender que debemos seguir creciendo en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, ahora portamos una naturaleza, expresamos una naturaleza, Cristo expresándose a través de nosotros. ¿Y qué cree? Por naturaleza vamos a perdonar, vamos a ser benignos, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Él también ya nos perdonó. Pero todo esto, mi hermano, todo este tipo de enseñanzas es para entender uno, que le vamos a dar lugar al diablo cuando
no seguimos creciendo en la cabeza que es Cristo y siendo perfeccionados en el entendimiento, en el conocimiento de ese amor que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de su plenitud, entonces el Hijo de Dios le da lugar al diablo. ¿Y qué pensamientos van a venir en él? Bueno, lo mismo que le dije ahorita. Si usted quiere seguir escuchando ley, condenación, que es un pecador, y le están predicando en contra de su pecado, ¿qué cree que va a venir? Condenación, miedo, muerte. Y como consecuencia va a tener usted temor a la muerte. ¿Y qué cree? Esa muerte va a venir a usted. Hijos de Dios muriendo antes de tiempo, porque no entendieron el propósito y la voluntad que Dios hizo en Cristo Jesús. Y de aquí se deriva, ¿qué cree? Todos los temas de la Biblia se derivan del propósito eterno y de la voluntad de Dios. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Gracias te damos, Cristo, y gracias, Señor, por este tiempo, esta oportunidad de ser edificados en ti, por esta oportunidad de poder entender la naturaleza que portamos y la manera en que podemos expresarte a ti. Queremos seguir creciendo en ti, Cristo maravilloso, que eres la cabeza. Queremos seguir creciendo en el conocimiento de ese amor excelso y grande que excede cualquier otro conocimiento, porque fuera de ti no hay otro conocimiento que nos ayude a crecer como tus hijos, como tu iglesia, como tu cuerpo. La idea nuestra, Señor, que tú sigas siendo formado en nuestra alma, que necesita, que está viciada, en el espíritu de vuestra mente, que sea renovado, y así poder, Señor, ser conformados. Gracias te damos porque la expresión divina a través de nosotros, tu cuerpo, tu iglesia, puede tener una expresión completa tuya. Sabemos que tú nos puedes usar a nosotros, Señor, para vivir larga vida sobre la tierra, entendiendo tu benignidad y tu maravillosa bondad. Desde que viniste a la tierra a manifestarte en carne, pero ahora has venido, y ese fue el misterio que tú viniste a ser impartido en la iglesia, a crear tu propio cuerpo aquí en la tierra, a tu esposa, Señor, que no tiene mancha, no tiene arruga, es gloriosa. Y ahora podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual y no ver lo espiritual desde lo natural, Señor, ya que nunca fue esa tu voluntad, que veamos lo espiritual desde lo natural, sino acomodemos lo espiritual a lo espiritual, entendiendo quiénes somos ahora en Cristo, entendiendo que estamos posicionados contigo en lugares celestiales, y como tu cuerpo ahora nuestro anhelo es llegar a expresar esa imagen gloriosa tuya, Señor, y que tú te expreses a través de nosotros, porque ya no somos nosotros, sino eres tú. Lo que vivimos ahora en la carne lo vivimos en la fe del Hijo, quien nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que tenemos esta noche, Señor, de crecer en ese conocimiento, en ese entendimiento excelso de tu amor tan grande, de tu obra perfecta y terminada, Señor, del consumado es. Gracias porque nos justificaste por tu gracia gratuitamente, Señor, sin tener que hacer ninguna obra. Gracias porque en este glorioso reino donde estamos solamente opera a través de la gracia. No hay otra forma de operar este reino glorioso tuyo aquí en la tierra. Gracias por constituirnos ese cuerpo, Señor, esa iglesia gloriosa. Y así queremos seguir, Señor, expresándote cada día y que tú te expreses a través de nosotros. Gracias, precioso Cristo, por esta maravillosa noche. Gracias, maravilloso Rey, porque todo el honor y toda la gloria siempre son y serán para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Cristo maravilloso. Muy bien, pues nos despedimos de cada persona que estuvo ahí comentando. Gracias y paz para cada uno de ustedes. La verdad, a veces no veo los comentarios. Tengo que volver a entrar, por decirlo así, otra vez a la página para
ver, pero todos los que estuvieron ahí comentando, pues igual bendecimos sus vidas. Creemos que este fue un tiempo de edificación para cada uno de ustedes. Aquí hay unos comentarios. Penny Tess, bendecida en Cristo, un abrazo. Rosario Morales, Raquel Olivares, Pastor Guido de acá de Colombia también, que nos estuvo aquí comentando, y cada persona que estuvo comentando, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Creo que son todos los que hubo comentarios aquí. Muy agradecidos con ustedes. Si tuviese la oportunidad y fue de edificación, bueno, aquí hay más también. Dianita Gastelum, que nos está viendo acá el ministro Federico Lara, pastor Federico Lara, también, que nos está viendo acá de Estados Unidos. Penny Tess también de Estados Unidos. Dianita acá del pueblito, ¿dónde es? Acá hermana Alexa Marín, Yesenia y todos los demás que estuvieron por ahí conectados, bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo para ustedes, y les recuerdo, como cada viernes 7:50, próximo viernes y próximo domingo después de a las 12 del mediodía estamos transmitiendo en vivo. Bendecidos en Cristo, nos despedimos, y bueno, aquel que no tiene a Cristo, haga esa oración, por lo menos comiencen a hacer esa oración. No digamos que una simple oración lo va a salvar, pero tiene que creer que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, y tiene que empezar a edificarse en Cristo para que venga literalmente esa fe de Cristo a cada uno de ustedes. Pero comience usted a ejercer fe en el dador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, despedidos estamos, y nos vemos hasta el próximo domingo, transmisiones a las 12 del mediodía. Gracia y paz.